El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos esta tarde que aparentemente asoma lluvia al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Galileo Contreras. Buenas tardes. ¿Cómo le va en lo que va de la semana? Con mucho calor, nosotros también tenemos mucho calor, pero también estamos listísimos para arrancar con esta letra N en esta vuelta 19 que le damos al abecedario aquí en Al Pie de la Letra. Ya sabe el teléfono para que pueda votar por los editoriales que le proponemos esta tarde, 3030-5307, 3030-5307. Ahí está Nacho listísimo para recibir su participación y ya sabe que por cada participación pues a usted le damos un regalo cortesía de Literalia Editores. 3030-5307 y también puede participar en nuestra fanpage Al Pie de la Letra votando por, con la O, porque es la letra que sigue, onírico, oro u ocio. ¿De qué quiere que hablemos el próximo miércoles? Onírico, oro u ocio. Usted decide, como decide cada programa. Usted la semana pasada decidió que hoy habláramos de nostalgia y ese es nuestro editorial de esta tarde, nostalgia. Pero, de una vez, vote onírico, oro o u ocio. ¿De qué quiere que hablemos? 3030-5307. Y esté al pendiente porque ya sabe que en la dinámica de aquí del programa le preguntamos por algún autor, quién escribió y le damos el nombre de la obra y usted si responde correctamente por inbox de nuestra fanpage o también al 3030-5307, pues también le vamos a dar un regalo cortesía de Literalia Editores. Pues vamos a arrancar porque tenemos una tarde con muchos temas. Vamos a recomendarle un libro de Nicanor Parra, vamos a hablar de Nélida Piñón, en fin, tenemos varios temas con la N y vamos a arrancar con esta cápsula de editorial de nostalgia que nos preparó Víctor Clavellina. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban, en las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas?
regresamos. Esta cápsula de... Bueno, ese fue un pequeño fragmento de Pedro Páramo en la voz de Juan Rulfo. Entonces, las imágenes que ahí también se utilizaron para vestir la voz, pues es un poquito del Santuario de las Luciérnagas aquí en Tlaxcala, para que también invitar a nuestros televidentes para visitarlo, ¿no? Muy bien. En Tlaxcala. Tlaxcala. Ok, bueno. Pues este tema de la nostalgia, este asunto que nos recuerda algún acontecimiento, pero con cierto dejo de extrañarlo, con esta sensación, pues quizás con un poco de tristeza, porque ya pasó, porque ya cambió, porque ya no estamos en ese lugar, porque ya no está esa persona, en fin, es esta nostalgia que es componente, sin duda, de mucha de nuestra literatura. Claro, y sobre todo, pues, un sentimiento que llega a embargarnos en momentos, pues, de pronto de inspiración, ¿no? De hecho, una especie de preámbulo, ¿no? Entre la tristeza, la añoranza y cierta necesidad de reconfortarse que por lo pronto no está, ¿no? Llegan a ser momentos que pueden ser en una medida peligrosos, pero también contemplativos. Peligrosos porque igual de la nostalgia te vas al suicidio, ¿no? En un momento dado. Contemplativos porque toda esta reflexión nostálgica también te lleva a una reflexión superior, ¿no? Y indicar también que esta palabra de la nostalgia y la forma en la que se puede asumir en distintos países, pues también cambia un poco, como en España que le dicen la morriña. La morriña. Como en Portugal que le dicen la saudade. Saudade. ¿Sí? O como en Francia que le dicen el spleen. El spleen. ¿Verdad? Y hay un poema muy interesante de Baudelaire, El spleen de París, donde precisamente se centra en este estado y se sumerge dentro de esta especie de melancolía. Creo que le decían el veneno negro o la fiebre negra, una cosa de ese tipo. La palabra nostalgia viene del griego nostos, regreso, y de algos, dolor, regreso del dolor. Así es. La nostalgia es la pena de verse ausente de la patria o de los amigos, ¿no? Es, más bien creo que es el hecho de rememorarlo es lo que te provoca el dolor. Sí. Porque quizás el recuerdo en per se no es doloroso. No. Lo que es doloroso es que ya no esté. Exacto. Entonces, es esta nostalgia que en tiempo presente te produce el dolor. Que regresa. El dolor que se presenta porque lo que fue ya no regresa. Creo que en ese mismo sentido podríamos hablar de que es un dolor de la ausencia. Podría ser la ausencia de uno que ya no está en la patria, como bien comentas, o de la ausencia de algún ser querido, ¿no? Entonces, retomando un poquito esta idea, por ejemplo, tenemos el caso de Odiseo, de cómo él quiere volver constantemente a su patria, y todo el libro se trata de eso, ¿no? O sea, de cómo no puede volver, y al final lo logra, pues, pero ahí hay un ejemplo como del tema de la patria, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de Pedro Páramo, el tema de la ausencia de figuras importantes, del padre, de la madre, lo que te iba a decir, ser, que hay una del ser gran querido. presencia de la nostalgia Sí, de ausencias, ¿no? Y que esas ausencias se ven reflejados, como bien comenta ya después, en un tema de pensar en lo pasado, de voltear a ver ese algo que no está y en esa pesadumbre, pues. Y es bien paradójico, ¿no? Como los recuerdos que te producen nostalgia no precisamente son tristes, ¿no? Sí. Es paradójico que... Puede ser a veces un hastío a lo que está, ni siquiera tal vez una ausencia de algo, ¿no? Sino, o de alguien, ¿no? Sino más bien una experiencia existencial de pronto, ¿no? Un cansancio del hoy, ¿no? Exacto. Que dices, ¿cuántas frases hemos escuchado, ¿no? De que usan sobre todo los abuelos,
En mis tiempos era, ¿no? Con este asunto nostálgico, ¿no? Ajá. De rememorar algo que era mejor, ¿no? Claro. Que ese momento preciso que están viviendo, ¿no? Y es un poco terrible el hecho, pues, de vivir en el dolor, ¿no? Porque Totalmente. de alguna forma, aunque no sea siempre dolor, esa nostalgia te hace sentir que no estás en el presente totalmente, ¿no? Así es. Pero también, Pati, Totalmente. es un elemento, ¿cómo se puede decir? De inspiración. Y sustancial. Así es. Sin duda, ¿qué haríamos sin la nostalgia muchas veces para escribir algo, ¿no? ¿Sí? Y es, ¿qué diferencia podría haber entre la nostalgia y la evocación? Bueno, para mí la nostalgia es algo que de alguna forma es involuntaria, ¿verdad? Y la evocación, uno hace la evocación más en un sentido voluntario, ¿no? La nostalgia es como un rayo que te cae. Y la evocación no siempre es dolorosa. No, la evocación es algo que tú llamas. Y la nostalgia, sí. Sí. La nostalgia nos invade de esta sensación, paradójicamente, nos invade de vacío Ajá. del presente. Podríamos tener, por ejemplo, ahora nostalgia, digamos, como México del modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? O sea, digamos, la nostalgia de un México que se desarrollaba, que crecía, ¿verdad? La nostalgia de un México compacto, no como ahora, pues un México pues que cambia de partidos, ¿no? Como estas últimas Así es. elecciones. Y creo que una diferencia importante de la evocación y de la nostalgia es la intimidad, ¿no? O sea, qué tan adentro es el sentimiento, ¿no? Creo que la nostalgia es algo como muy personal, cuando la evocación no lo es tanto. Pues vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando de nostalgia y de muchos asuntos más con la N. Con la N en esta vuelta 19. Llámenos 3030-5307. ¿Cuál quiere que sea el editorial de la próxima semana? Onírico, ocio u oro. Usted decide, llámenos y seguimos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. ¿Ya sabe cuál será su palabra para editorial de la próxima semana? Las opciones son onírico, ocio u oro. Usted decide el editorial de la próxima semana al 3030-5307 o en nuestro muro de la fanpage. Ahí puede votar. Y le vamos a dar una razón más para llamar. ¿Quién escribió? ¡Qué fácil! El Príncipe. Estamos en la letra N, entonces, pues ya sabe que el nombre o el apellido comienzan con N. ¿Quién escribió El Príncipe, nacido y muerto en Florencia? Diplomático, funcionario político, filósofo, escritor. ¿Quién escribió El Príncipe? Está muy sencilla la respuesta. Y si responde correctamente por inbox en nuestra fanpage o al 3030-5307, pues le vamos a dar un regalo de Literalia Editores. 3030-5307. Y vámonos a recomendar este libro de Sermones y Prédicas del Cristo del Equi de Nicanor Parra. Bueno, en realidad es muy interesante. Este poemario. Poemario, ¿no? Un poemario. Muy interesante. Claro, y sobre todo por su naturaleza de ser el Cristo de Elqui y de ser de Nicanor Parra y de que el Cristo de Elqui pues era un personaje en Chile, Sí. que sí existió, que sí escribió muchos libros y que sí mantuvo una especie de dirección moral a partir de una promesa que cumplió cuando su madre murió. Así es. Entonces lo que hace Nicanor Parra es, aparte de que sin duda lo conoció, es introducirnos pues un tanto el pensamiento de este Cristo de Elqui y desglosárnoslo a través de este poemario, que es un poemario escrito por Nicanor Parra, pero que el Cristo de Elqui también hizo sus propios libros. Así es. ¿Sí? Y es esta visión, pues muy
con una apreciación profunda, pero con un lenguaje muy claro, muy Sí. al alcance de cualquier persona, sin demasiadas metáforas, Sin ninguna metáfora. sin demasiados recursos literarios para Claro. plasmar más que, bueno, además de su poesía, su propio pensar acerca de diversos asuntos. Sí. Abonando un poquito lo que comentas, cualquier persona que se acerque va a entender, como bien comentas, pero sí creo que hablando de Nicanor Parra, sí hay un deseo como de alejarse un poco pues de las corrientes que en ese momento prevalecían, como lo que era la estética tradicional o vanguardista, y justamente nacía de este elemento de generar como contrapesos, ¿no? Figuras de la locura y la cordura, lo que es verdad y lo que es mentira o falso, ¿no? Entonces, pero desde la cotidianidad, de este elemento que va a estar llevando, que es el Cristo de X. Ajá. Entonces, es muy interesante cómo vamos a empezar o sea, dense la oportunidad de leerlo, porque no solamente es una pequeña caricatura de Cristo, ¿no? O de la religión en sí misma, sino que además de repente hay ahí una crítica de los valores, ¿no? De cómo este personaje de repente se rompe por la muerte de su madre, y lo que ya en ese momento era como muy normal, el tema de tener un trabajo y todo esto, de repente pues se le va. Y entonces cambia y se transforma en este Cristo, un poco más humano, más terrenal, Sí. más moderno, digámoslo así. Totalmente. Hay un poema que me llamó mucho la atención donde habla sobre los órganos reproductivos de la mujer. Ujú, sí, ¿no? que habría que conocerlos. Que habría los que maridos- conocer la vulva y la vagina, Que- y sí. nombra todo, que no sabe por qué. cayendo en la antipoesía, prácticamente, ¿no? Porque utiliza un lenguaje llano, claro y contundente para nombrar las cosas de esa realidad Claro. que él estaba criticando, ¿no? Ujú. Sí, de hecho el concepto es de alguna forma global, en el sentido pues de lo antipoético, y en el sentido pues de, como dices Víctor, de contraponer ciertos valores en esta especie de caricaturización de Cristo, ¿sí? En una sociedad que no le importa a Cristo, en verdad. Es lo que sin duda uno puede encontrar ahí, que cuando uno empieza a leerlo, en realidad es muy difícil, en principio, decirle o calificarla como algo poético, porque, como decía Patricia, no hay en absoluto casi ninguna imagen, ninguna alegoría. No es más que este personaje hablando de sí mismo y de su relación con otras personas, su relación con su madre, y cómo se dejó crecer las uñas, el pelo, la barba, 20 años, ¿no? Y regresa otra vez al mundo después de 20 años. Y es muy interesante cómo de repente esto que hablas, ¿no? O sea, cómo el hecho de que de repente te enfrentas a un texto que no sabes cómo verlo, y de repente sientas que está un poco desquiciado este personaje o el escritor, pero justamente al final o en el transcurso del mismo te das cuenta que esta locura te ayuda a trascender ese evento traumático, y eso es algo que es poético en sí mismo, ¿no? Así es. Sí, el Cristo es poético, el Cristo es la imagen, a fin de cuentas es la gran metáfora que va a ir resguardada por todos estos versos de una especie de sentencias morales. Tenemos algún poema, no sé si lo Sí, hay podemos que leer. compartir algunos, sí. Bueno, ese es el 4. No se diga que soy un pordiosero, quien no sabe cómo me he ganado la vida en estos 20 años que duró mi promesa. Giras al sur y norte del país, como también a los países limítrofes, predicando mis sanos pensamientos en beneficio de la humanidad. Aunque los cuerdos me tildaran de loco, cientos de conferencias en cárceles y hospitales, en asilos de ancianos, en sociedades de socorros mutuos. Yo no nací para glorificarme a mí mismo, nací para ayudar a mis semejantes. En especial a las almas en pena, sin distinción de clases sociales. Ya se trate de enfermos desahuciados o de personas de escasos recursos, sin aceptar jamás una limosna. Ha sido un cuento de nunca acabar, humillaciones, burlas, risotadas.
al verme vestido con un humilde sayal. Hubo semanas, meses, años bisiestos que no encontraba dónde dormir. Nadie quería darme alojamiento. Yo ganaba bastante dinero con la venta de mis modestos libritos. Hasta la fecha llevo publicados 18, más que suficiente para pagar un hotel. Y sin embargo se me rechazaba, so pretexto de esto, de lo otro, aunque pagara el doble o el triple de la tarifa, a no mediar el cuerpo de carabineros de Chile, yo no sé qué hubiera sido de mí. ¿Qué tal? Y sumando un poquito a lo que acabamos de escuchar de Galileo, sí es importante decir que este personaje, el Cristo, Zárate, como es su nombre, es un texto de los marginados, ¿no? O sea, de cómo estos personajes que no tienen cabida en la sociedad, digamos, normal, cómo se están contraponiendo, o sea, cómo tienen una voz que se ve reflejada y quiere trascender y lo quiere lograr por medio de la religión, ¿no? En este caso. Que lo logra para sí mismo y que precisamente lo utiliza de alguna forma Nicanor Parra para expresar su propio descontento pues ante las condiciones morales vigentes, ¿no? En ese Chile de los 70. La dictadura, pues. Sí, totalmente, ¿no? Pues ahí está esta recomendación de Nicanor Parra. Creo que lo puede encontrar en la red. En línea, está En línea, disponible. lo puede bajar. Descargar o ver en línea. Lo puede ver en línea también, así que se lo recomendamos. Muy pequeño el libro. Ajá, Sermones y Prédicas del Cristo de Lequi de Nicanor Parra. Vámonos, ¿alcanzamos con música, señor productor? Bueno, pues como estamos nostálgicos, vámonos con nostalgias, pero con esta versión de Andrés Calamaro. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Ya regresamos, nos escribe a la fanpage Héctor Ortiz, vota por Onírico y responde correctamente. Jorge Guillermo Guerra Becerra vota por Onírico y responde correctamente. Federico Velasco responde correctamente. Mario Robles vota por Ocio. Ay, yo también, pero yo no puedo votar. Y responde correctamente. Nos llama por teléfono Luis Gerardo Sotelo, vota por Ocio y responde correctamente. Israel Castellanos vota por Ocio y responde correctamente. Andrea Lozano vota por Ocio. Señores, va ganando el Ocio. Y responde correctamente. Y Mabel Varela vota por Ocio y responde correctamente. Bueno, pues va ganando el Ocio y en segundo lugar Onírico. 3030-5307 para que decida el editorial de la próxima semana. Oro, Ocio u Onírico. Usted decide. Y también puede hacerlo en nuestro muro de la fanpage. Ahora que si quiere responder quién escribió El Príncipe, le voy a dar algunos datos más. Fue una figura relevante del renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política, del que le preguntamos, El Príncipe, que se publicó póstumamente en Roma. Ya nada más le voy a decir eso. Básicamente es el primer politólogo. Así es. Y en ese libro del Príncipe... ¿Vigente aún? Vigente aún por las condiciones y los consejos, digamos, de política interior y exterior que se dan y que dio él para que el príncipe fuera capaz de mantener el control y el poder. Así es. Es el creador de esa famosa frase de más vale que te teman a que te amen. Tiene varias, Sí, varias tiene máximas políticas. Así es, vigentes. que todavía se aplican, Sí. por cierto. Bueno, 3030-5307 para que nos diga quién escribió El Príncipe y que de una vez vote por Ocio, Oro u Onírico. Y tenemos con la N a nuestra querida Nélida Piñón, nacida en Río de Janeiro el 3 de mayo de 1937. Nélida Piñón es una escritora brasileña, miembro de la Academia Brasileña de Letras, nacido en Vila Isabel, en Río de Janeiro. Su nombre es un anagrama del nombre de su abuelo, Daniel. Estudió y se graduó en periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y fue la primera mujer que llegó a ser presidenta de la Academia Brasileña de Letras en 1996. En 1995 obtuvo el premio Juan Rulfo
y en 2003 recibió el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Fue editora y miembro del Consejo Editorial de varias revistas en Brasil y en el exterior. También ocupó cargos en el Consejo Consultivo de diversas entidades culturales en su ciudad natal. Se lanzó a la literatura con la novela Guía Mapa de Gabriel Arcanjo, publicada en 1961, que contiene como temas el pecado, el perdón y la relación de los mortales con Dios. Entre otras obras destacan también Tempo das Frutas del 66, Sala de Armas del 73, La República de los Sueños del 84, Voces do Deserto de 2004. Por esto mismo, el New York Review of Books la consideró como la mejor escritora brasileña. Es firme defensora de los derechos humanos, ha recibido premios como el World Map de Brasil en el 73, el Premio Literario Latinoamericano Juan Rulfo, como ya les dije, en el 95, etcétera. Ha ocupado la cátedra Julio Cortázar en el 2001 y la cátedra Alfonso Reyes, ambas en Guadalajara, en septiembre de 2002. Además, colabora en varios medios informativos brasileños y participa activamente en la política cultural de su país. El 15 de junio del 2005 fue galardonada con el Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado valoró a la autora con lo siguiente: de una incitante obra narrativa artísticamente sustentada en la realidad y la memoria, y también en la fantasía y los sueños. Según el acto del jurado, destacaron también su capacidad para trasladar al ámbito universal la compleja realidad de Iberoamérica con su prosa rica en registros. En el 2005, Nélida obtuvo el premio Jabuti. En 2007, recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y en junio de ese mismo año fue elegida miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Algunas de sus obras, como ya las hemos mencionado: Guía Mapa de Gabriel Arcanjo de 1961, Madeira Feita Cruz del 63, El Tiempo de las Frutas en el 66, Fundador en el 69, A Casa da Paiso en el 72, Sala de Armas del 73, Tebas de mi corazón en el 74, La Fuerza del Destino del 77, El Calor de las Rosas del 80, La Dulce Canción de Caetana, que fue premio José Geraldo. Y sigue con la mejor novela, el premio José Geraldo, la mejor novela en el 87, El Pan de Cada Día en 1994, El Presumible Corazón de América en el 2002 y La República de los Sueños en 1984. Y sigue. Voces del Desierto, Aprendiz de Homero, Corazón Andariego, Libro de Horas y más. El más reciente es La Camisa del Marido, que se publicó en el 2015. Esta escritora brasileña, periodista, como ya lo dijimos, defensora de los derechos humanos, una mujer muy congruente. Y sobre todo, ¿sabes, Pati? Prolífica. Sí, prolífica. Y muy, no sé si decirlo así, acotada o ajustada pues a una ideología latinoamericanista, progresista. Así es. Y de tendencia de izquierda, ¿no? Por su misma intención social. Y vaya que Brasil, políticamente hablando, pues es un país continental, ¿no? Es un país que, bueno, en estos momentos tiene muchos problemas, ¿no? Con esta Dilma y con Temer, que también ya están acusados, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Sin duda, Brasil representa pues un mosaico de identidades y de intereses. Los problemas políticos de la izquierda se circunscriben a no obedecer al Banco Mundial. Y dice, por ejemplo, aquí, cuando le preguntan, Brasil ahora es sinónimo de éxito y prosperidad. ¿Ha llegado ese desarrollo económico también a la cultura? Hablando de Brasil. Y dice, hemos mejorado a nivel internacional, pero no en relación a los talentos que tenemos. Aún somos periféricos. Los grandes autores de Brasil han tardado mucho en hacerse conocidos porque a nadie le importaba y el propio país no tuvo una política de expansión en ese sentido. Yo he viajado mucho y cada vez que llegaba a un país me preguntaban que qué tal iba Brasil, pero me daba cuenta de que lo hacían por pura amabilidad. Era una evidencia clara que éramos periféricos.
estamos mejorando, pero poco en poco, la relación con el producto creador que podemos ofrecer, ¿no? Pues creo que viene siendo una problemática perenne en todos los países iberoamericanos, ¿no? Pero mira que tal vez a Brasil le ha ido un poco peor en el sentido, cuando menos, de la literatura, porque, no sé, claro que tiene que haber una gran comunidad cultural, Sí. pero creo que han tenido más difusión, digamos, nuestra lengua del español en América Latina, ¿no? Autores argentinos, autores mexicanos, en principio de autores cuentas chilenos, es lo que pasa, ¿no? por Con la el lengua. idioma. Ajá. Exacto. Pero creo que son un país prolífico en todas las bellas artes. Y otra cosa bien importante, cómo la eligieron, pues, parte de la Real Academia Mexicana, la Real, no, perdón, la de Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? O sea, para llegar a manejar el lenguaje y sus textos, ¿no? Entre el periodismo, entre la narrativa, bueno, habrá que leerla más a esta mujer. Más a fondo. Y fíjate que hay una constante con Herta Müller, la autora poeta. que vimos la semana pasada, este arraigo profundo a su pueblo, esta manera de abordar la realidad a través de esta ficción tan prolífica y tan profunda y con esta óptica tan de su pueblo, ¿no? No, y bueno, le gustan los textos clásicos, tiene una atracción teológica por cuentos antiguos, es amante de los griegos, pues una escritora con un amplia acervo cultural y una amplia capacidad, pues, de ejercer su oficio literario. Así es. Pues hay que leerla, Nélida Piñón, hay que leerla, hay que conocer su obra. Hay muchos libros de ella ya que se han traducido al español y los más recientes, Libro de Horas, que se publicó en 2013, y La camisa del marido, que se publicó precisamente el año pasado, creo que los podemos encontrar ya en español. En español, aunque no creo que en la red. No, en la red no. En la red no están, pero en español sí, ya los podemos encontrar. Le voy a dar una pista más de quién escribió El Príncipe. Durante su carrera como funcionario, Florencia fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta el 1512. Cuando los Medici regresaron al poder y este autor perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia, fíjese bien, de 1512 a 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Y todo este escenario en Florencia y todo este caldo de cultivo es el que le da al autor la posibilidad de crear la materia prima. La materia prima de El Príncipe. O sea, la política de su contexto y la política Es histórica. Y que, insistimos, sigue funcionando. Vamos a ir a un corte, 3030-5307, para que vote por Ocio, Oro u Onírico. Onírico. Regresamos. Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. ¿Ya decidió el editorial de la próxima semana? Parece que sí, porque va ganando Ocio. Si usted quiere que esto cambie, pues llame al 3030-5307 y ahí Nacho le dice, yo voto por esta, y además responde quién escribió El Príncipe. Vámonos con un poquito de música con Joan Manuel Serrat. No hago otra cosa que pensar en ti. Sí. Pura nostalgia. Pura nostalgia. ¿Verdad que es genial, Joan Manuel Serrat? Genialísimo. Genialísimo. Estamos diciendo que ya tiene su voz como que cansadona, pero bueno, nos sigue gustando mucho. Y ya sabe, el editorial de la próxima semana, 3030-5307, ya sabe las opciones, Ocio, Oro u Onírico. Usted decide. 3030-5307 y a la fanpage Al Pie de la Letra. ¿Y ya sabe quién escribió El Príncipe? ¿Ya sabe? Bueno, la palabra que quedó en segundo lugar la semana pasada fue nómada.
¿qué es nómada? Esta situación de ir de un lugar a otro Sí, ¿verdad? permanentemente, no tener una establecerse en un lugar, ¿no? Claro, de estar saltando, ¿no? de lugar en lugar. Podemos reconocer pues que en un principio pues quizá la humanidad era nómada porque tenía los humanos pues tenían que ir de un lado a otro pues a recoger sus semillas, a buscar la caza, a escaparse de pronto del frío y sin duda se fueron regularizando en el sentido de dominar las artes como la agricultura, como el crear una serie de símbolos que les permitían establecer un lugar de residencia. Y sin embargo, ha seguido habiendo este nomadismo, ¿no? Claro. Histórico internacional. Y podemos hablar, por ejemplo, de los judíos, que ha sido un pueblo nómada de alguna forma hasta que ya llegaron a este Israel impuesto pues desde la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar de los húngaros, que así les llamamos, ¿no? Que son los que andan en los circos, que así los conceptualizamos, los gitanos, ¿verdad? Podemos hablar bueno, de las sociedades establecidas miran como con cierta desconfianza o hasta desprecio a estos individuos o grupos que no se establecen. Podríamos hablar en un contexto un poquito más local, pues la gente que va persiguiendo la pizca aquí en el campo mexicano, ¿no? O sea, cómo llega a un lugar, se dedica a piscar lo que en ese momento está de temporada para migrar a otro lugar, justamente siguiendo el trabajo. Sí, y nunca se establecen. Claro, nómadas también los desiertos, ¿no? Estos pueblos en Irak, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Mucho de la movilidad de estos grupos de guerreros talibanes, por ejemplo, pues se basan en su nomadismo, porque han sido pueblos que siempre fueron nómadas, ¿no? Prácticamente fue Mahoma quien fue capaz de darle como una dirección a ese nomadismo, ¿no? Que de alguna forma pues sigue vigente, ¿no? Y que por eso no se consolida tampoco un Estado, ¿verdad? Sino que se mantiene fraccionado como en grupos, ¿cómo le podemos llamar? Familiares incluso, ¿no? Tipo tribus. Sí, tribus, sin duda. El nomadismo pues es una condición de alguna manera, pues no sé, que también tiene que ver con esta capacidad tal vez digamos, de los mochileros, ¿no? De pronto que tienen una época de nomadismo que tampoco es para siempre, ¿no? La diferencia en que uno puede ser nómada tal vez en alguna etapa de su vida, a quien es nómada toda su vida, porque es su forma de existir, ¿no? Porque es la forma de entender su vida. Y tristemente los que se vuelven nómadas porque necesitan buscar la manera de subsistir, ya que establecidos en su lugar, es la paradoja, ¿no? Otra paradoja, establecidos en su tierra, no pueden sobrevivir, entonces tienen que irse, e irse todo el tiempo para subsistir. Que también habría que especificar un poco, Patricia, lo que es la migración, ¿verdad? En la búsqueda de ese afán por el cambio de vida, que no es necesariamente un nómada en el sentido pues existencial, sino que es una migración. Es una migración no es una que forma los de vuelve vida. Nómadas. Es una migración que busca una estabilidad. El nómada no busca una estabilidad. No busca una el estabilidad. nómada, su estado de vida es el estar cambiando de lugar. De hecho, el migrante no se transforma, a través de ser nómada, se vuelve, a través de ser migrante se vuelve nómada, no porque lo necesite, no porque lo quiera, sino porque lo necesita. Pero se establece, o sea, el migrante no, el nómada es ese afán voluntarista de ser y de cambiar de lugar. El migrante no es por gusto. No es por necesidad. Es por necesidad y ya no es nomadismo. No. Ya es migración. Así es. Sí, sí. Bueno, y tenemos citas de Napoleón. Dice, cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por 3 únicas razones. Por honor, por dinero o por amor. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. La envidia es una declaración de inferioridad. ¿Qué tal?
Y esta que tiene que ver un poco con la otra, dice, solo hay dos palancas que mueven a los hombres, el miedo y el interés. Así es, en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. ¿Qué tal? Esto va un poco empatado con estos pensamientos del príncipe. ¿Y sabes por qué, Pati? Porque es bien interesante que hay las ediciones del Príncipe aparecen con comentarios de Napoleón. Así es. O sea, uno compra el libro del Príncipe y va a estar comentado por... No todas las ediciones, pero sí. Exacto, sí, sí. Pero sí traen comentarios. Estaba a punto de decir el nombre del autor, Ajá. pero creo que ya lo podemos decir, ¿verdad? Ya lo podemos decir. ¿Ya? Nacho no tendrá llamadas por allá en el teléfono. No sé si las tenga para que las traiga rápido porque ya se va a acabar el programa. Por lo pronto le digo que Ocio va en primer lugar, Onírico en segundo y Oro en tercero. ¿Quién escribió El Príncipe? ¿Será que aún alcanzan porque faltan escasos 3 minutos para que termine el programa? Uh-huh. Mientras tanto, le voy recordando que si usted votó o respondió correctamente a la pregunta de quién escribió El Príncipe, puede recoger su regalo aquí en C7, en Francisco Rojas González 155, esquina con Avenida México, en horario de oficina con una identificación de 10 a 7, de hoy miércoles y hasta el próximo miércoles. ¿No? ¿No? Parece que no. Parece que no. Bueno, ¿quién escribió El Príncipe? Nicolás Maquiavelo. Así que si usted respondió correctamente, ya sabe cómo venir por su regalo. Y por lo visto será Ocio, el editorial de la próxima semana, que ni nos gusta. No nos gusta. Y Onírico será en segundo lugar. Pues ya nos vamos. ¿Ya? Pues ¿Tampoco? muchas gracias. ¿Ya? Prontísimo. Uh-huh. Gracias a equipo staff de C7. Tuvimos un incidente simpático antes de arrancar el programa, pero bueno, ya estamos. Gracias, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Gracias, Galileo Contreras. Gracias. Andas con voz sexy el día de hoy. Involuntariamente. Muy bien. Esperemos que por fin llueva. Se asomaban unas gotitas antes de arrancar el programa. Espero que ahora que salgamos ya estén. Esperemos, porque ya nos hace falta el agua. Bueno, soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada semana. De aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.